En general, observar la sociedad es bastante complejo y establecerse ante la posibilidad de cambiar la sociedad y cambiar lo que nosotros somos es tremendamente difícil. Hoy día hay diversos profesionales que justamente van tratando de desarrollar otras posibilidades para que cambiemos y finalmente cambiemos nosotros, y finalmente cambiemos nuestro entorno. Hoy día vamos a estar hablando con un coach justamente de esto, de cómo se va configurando un cambio personal para establecer un cambio global. ¿Dónde? Acá, en lo personal es político. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos comenzando lo personal es político del día de hoy. Y hoy día vamos a hablar de un tema que yo creo que es bastante importante, dado cómo se ha ido construyendo la sociedad, las sociedades contemporáneas. En general, las sociedades contemporáneas se han constituido como sociedades tremendamente patológicas que se establecen en la carencia y en la frustración. De alguna u otra forma, eso permite motivar también el consumo y creer que la satisfacción está en tener cosas y en el afuera y no necesariamente en cómo construimos el mundo interno. La psicología positivista se ha focalizado en esa idea, tiene también detractores, pero fundamentalmente hace pone un fuerte acento en tener una actitud positiva frente al mundo. Para eso vamos a estar conversando con el coach motivacional Roberto Hernández, a quien obviamente le damos la bienvenida. Roberto, muchas gracias por estar acá, que además muchas gracias. Eres parte de TVX, estás en el programa Emprendidos con Carla Valero. Así es, partí hoy día para entregar algunos tips de cómo partir con energía, qué es lo que es la energía, para qué sirve, etc. Ya, perfecto. Contento. Cuéntame primero, partamos por lo básico, ¿qué es lo que es un coach motivacional? A ver, es que yo no me defino como motivacional. Yo creo que la motivación es el resultado del proceso que hago. Ya. Yo trabajo como coach, tanto de vida como organizacional. También hago mentoría a emprendedores. Ajá. Y hago consultoría, asesoría a fundaciones, a empresas, levantamiento de fondos, en fin, digamos. Pero creo que, tal como muy bien dijiste tú, estamos en un cambio importante a nivel de la sociedad. Yo creo que el marco interpretativo que teníamos o que tenemos todavía se está desplomando de a poco, como diría Macari, y es necesario reformularse a todo nivel, hacer una autoevaluación a nivel personal, organizacional, familiar, etcétera, para saber cómo seguimos, digamos. ¿Ya? Estamos en un mundo que se ha vuelto cada vez más complejo, frágil, de repente medio difícil de entender. Después de la pandemia o durante la pandemia, mucha crisis de pánico, mucha crisis de sentido derivada de la crisis de pánico, crisis económica, crisis sanitaria. Por lo tanto, estamos en una suerte de orilla frente a un precipicio que no conocemos bien y que yo creo que nunca hemos conocido bien. Teníamos la ilusión de que las cosas estaban controladas, ¿ya? Y cada uno tenía su rol en la sociedad y estaban todas las piezas ordenadas. Pero lo que vino a hacer la pandemia, lo que vino a hacer la crisis social y económica es patearnos el tablero. Entonces hay una búsqueda de, por un lado, de la pastilla que me resuelva todos los problemas, ¿ya? Cosa que yo no hago, pero también de una búsqueda de sentido, de a ver qué creencias ya me trajeron hasta aquí y ya no me sirven para ir hasta allá. ¿Cómo vuelvo a explicarme esta realidad? ¿Cómo me explico a mí mismo? ¿Cómo conecto de nuevo con esta realidad y sigo buscando lo que yo estoy buscando, ¿ya? Que es una búsqueda cada vez más individual, o sea, que no responde necesariamente a lo colectivo, pero que al mismo tiempo, y esa es la paradoja, requiere del colectivo para su mejor expresión. O sea, antes yo podía ser, no sé,
ingeniero y tenía que seguir una carrera y abogado porque mi abuelo y mi papá fueron abogados. Hoy día yo puedo hacer negocio en internet y jugar al dropshipping y al, no sé, a ser influencer o a tener una carrera de tecnología o a dedicarme a viajar por el mundo. O sea, las oportunidades son muchas, muchísimas. Yo creo que vivimos en una época de abundancia infinita, pero al mismo tiempo es como soltar esas cargas, digamos. O sea, cómo me defino en este mundo? Y eso es lo que yo trato de trabajar. Como resultado de eso, claro, la persona recupera su sentido, recupera su motivación, porque lo que nos mueve o lo que nos marca la señal es la motivación, las ganas de seguir y cruzar al otro lado de la calle, y después la disciplina de poder hacerlo, paso a paso, digamos. Eso. Hay varios elementos que acabas de mencionar que son bien complejos porque en definitiva tú decías, por ejemplo, esto de l- las posibilidades son efectivamente infinitas y yo creo que el deseo por lo menos como fantasía es infinito, pero hemos descubierto, gracias a las crisis también, que el mundo es finito, y que somos finitos además. Yo creo que ahí hay una Hay una contradicción bien paradoja. particular de los seres humanos, que estamos constantemente tratando de transformarnos en infinitos, pero somos finitos, y somos finitos, ya, puede que duremos 100 años, o 120, pero vamos a morir. Eh, Puede que nos veamos muy bien, pero nos podrimos por dentro igual. O sea, los procesos de envejecimiento Sí, lo son sé. reales, más allá de que uno te puedan decir, oye, qué bien te ves para cierta edad, o que no, no, igual estás viejo, digamos, después de ciertas edades las cosas van pasando. ¿Qué es lo que pasa con esta especie de dosis de realidad respecto también a una instancia, como tú decías, de un tablero que nos fantaseaba todo muy ordenado y donde efectivamente, y quizás como una forma también de no vivir en la angustia constante, creíamos que estaba todo controlado? Pero eso también es una protección, yo creo que es una protección psíquica súper necesaria, Sí, porque sin si en duda. realidad yo estoy viviendo siempre en la idea de la realidad de que no tengo nada controlado, porque la verdad es que la realidad es que no tengo nada controlado. ¿Sí? O sea, nosotros estamos acá, se está grabando el programa, etcétera, etcétera, pero puede haber un terremoto, se nos cae esta cuestión encima y nos podemos morir ahora. Tal cual. Entonces, de verdad, no hay nada controlado. Pero también la psiquis permite que yo no esté pendiente de eso, porque si no, de verdad, la sensación de muerte constante sería horrorosa Sí. y no me permitiría vivir. Estoy con alergia por si acaso, no estoy con resfrío, pero empezó la primavera. Tengo que explicarlo porque estoy vivo tosiendo desde que partió la primavera, como así un chip. ¿Qué pasa? Porque también ahí te metes en un plano que es complejo, porque en definitiva das unas herramientas que permite que las personas estén más tranquilas, pero hoy día la realidad está muy dura. Desde un punto de vista sociopolítico, estamos viendo que eh, no sabemos, pero podría salir reelecto el presidente de Brasil, que es un presidente que está cuestionado a nivel internacional y a nivel nacional también, Ujú. que además, dadas sus políticas antivacunas, hizo que se muriera una cantidad de personas en Brasil sorprendente. Y dadas sus políticas económicas de extractivismo, está haciéndole un daño irreparable al mundo, al Así es, planeta, así no es, solamente a Brasil. así es. Sin embargo, puede salir reelecto. Ujú. Llama la atención. En Italia acaba de salir electa una mujer que se declara admiradora de Mussolini. Una mujer que extrañamente vela por quitarle derechos a las mujeres. Correcto. Llama la atención. Macron tuvo que pelear contra personas que ni siquiera estaban en la extrema derecha, sino que definitivamente eran fascistas, con todo lo que implica, con la idea de creer que personas que no son como ellos tienen que ser aniquiladas. O sea, alguien que no piensa como yo debe morir, ni siquiera es como, no, debe morir, debe aniquilarse, debe desaparecer o debe ser expulsada. Correcto. Estamos en ese plano mundial, Sí, mundial lejano y cercano. claro. Ya, ¿cómo lo Pero al hago? mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo, y eso es así, voy para allá al tiro, digamos, pero también hay señales, quizás no tan públicas, no tan rimbombantes, de que hay otras formas de organización. Nueva Zelanda ha sido destacada por ese movimiento hacia lo social, hacia lo colectivo, hacia el cuidado.
en fin, digamos, o sea, la tecnología, la ciencia médica nos está trayendo un montón de cosas que nos permiten, no solamente respecto a nosotros mismos, sino que en nuestro mismo planeta, movilizarnos hacia un espacio distinto. Entonces, yo creo que hay dos mundos. Hay un mundo que está haciendo todo lo posible por sostenerse, ¿ya? Incluso a la fuerza, ¿ya? Ujú. Que es el movimiento hacia atrás, digamos, y hay otro mundo que se está moviendo hacia adelante, que está siguiendo, Estoy de y ahí es acuerdo. donde está la permacultura, donde están los emprendedores con sentido, el reciclaje, el upcycling, etcétera. Es que estoy muy de acuerdo contigo, Roberto, y de hecho también yo creo que acabas de mencionar un elemento sustancial, que es también que los medios de comunicación muestran una parte y muestran claramente una parte con un cierto sesgo político-ideológico Sin duda. que uno no logra entenderlo, digamos, pero parece ser que lo tienen, más allá de que si sus trabajadores pertenezcan o no pertenezcan a ese tipo de ideología. Correcto. Tienes toda la razón en eso y que está muy vinculado con las sociedades del espectáculo. Pero por otro lado, todos los ejemplos que yo te acabo de dar son ejemplos donde estas personas han ganado democráticamente. O sea, hay una mayoría popular, hay un pueblo que de alguna manera está optando por la restricción de los derechos y la restricción de las libertades. Claro. Y eso llama la atención. Sin duda. Yo creo que es un Y fenómeno la a negación estudiar. además y la negación del cuidado del entorno. O sea, finalmente está optando también por decirlo de alguna manera muy burda, pero está optando por la autodestrucción más que por la construcción. Así pareciera, fíjate. Y a mí también me resulta paradojal, por decirlo de alguna forma, porque, porque siento que es un mecanismo de defensa, ¿sí? Es un mecanismo de defensa no solamente de ciertos grupos, sino que social. Frente a lo que decíamos, o sea, no tengo hacia dónde recurrir, ¿ya? Me quedé, aparentemente se me apagó la luz del camino hacia donde íbamos y me devuelvo, ¿ya? Ya. Pero es quizás un mecanismo de defensa más que un movimiento consciente de desprotegernos, ¿ya? Y entregar cada vez más poder a los que nos representan. No sé, yo siento que hay otras formas hoy día emergiendo que no son tan públicas, ¿eh? Pero Y- son y así de populares, porque yo también, fíjate que justo hoy quizás día, justamente la característica tiene que ver con eso, o sea, que estamos acostumbrados, a lo mejor en el marco interpretativo anterior, a de que lo correcto es lo popular, lo correcto es lo que la televisión nos muestra, lo que los medios nos muestran, pero ya sabemos y tenemos mucha evidencia de que muchas veces, no siempre, está intencionada la visión del mundo. absolutamente, ¿Sí? Por lo tanto, absolutamente. si yo parto de esa base, decir, mira, hay algo que me estoy perdiendo de la visión del mundo habitual, probablemente la respuesta sea sí. ¿Dónde puedo encontrar esa visión del mundo? Hoy día podemos buscarla, ¿sí? La podemos buscar y la podemos encontrar. Es decir, y ahí empieza la decisión personal. Por eso me encanta el nombre de lo personal es político. ¿Cuál es mi decisión personal? ¿Hacia dónde me quiero ir? ¿Me devuelvo? Está bien. ¿O voy hacia otra dirección? Que yo creo que es una dirección más colaborativa, más sensible respecto a las personas, respecto a los grupos, respecto al planeta en su conjunto. Y te insisto, mi experiencia, si bien es cierto, yo trabajo mucho en el ámbito de la empresa, pero también trabajo en lo personal, donde veo que hay otro movimiento, hay otra energía que tiene que ver con cuidado, autocuidado, colaboración, no competencia, ¿sí? Donde yo colaboro con otros emprendedores, colaboro con otras personas, colaboro con otros grupos, busco generar comunidades y esas comunidades, bien, si son bien fértiles, ya son capaces de generar su propio sistema, voy a decirlo así, de autogestión. Lo cual nos lleva a que a lo mejor el futuro no necesariamente es 100% representativo, yo te doy a ti y voto por ti, democrático, sino que hay partes donde yo voy a tener que generar comunidades muy potentes que representen efectivamente mis intereses, ¿sí? Yo tengo 61, a lo mejor, no sé, voy a tener que generar o participar en una comunidad de sobre 60 que represente adecuadamente mis intereses, ¿sí? Y donde yo me sienta protegido, cuidado, escuchado, en fin, digamos, ¿sí? Y eso hoy día es posible, ¿sí? Una de las cosas que nos trajo la pandemia, o por lo menos mi reflexión, es que podemos generar comunidades muy poderosas que no necesariamente representen un ámbito o una restricción geográfica, ¿sí? O de intereses. Estoy de Tenemos que ir acuerdo. hacia allá. De hecho, a ver, lo que pasa es que ahí hay elementos bien complejos porque en definitiva se podría establecer una instancia como de pequeños subconjuntos de tribus urbanas, donde finalmente lo colaborativo también se pueda perder y eso es complejo.
Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo solamente estoy preocupado de las personas sobre 60 años, o yo siento que pertenezco a este grupo, y no estoy viendo a los que tienen 70 u 80, y tampoco estoy Correcto. viendo a los que tienen 50, 40 o 30, finalmente también establezco una dimensión donde me miro el ombligo y no entiendo que la sociedad está compuesta por los de 60, por los de 70, por los de 80, por los de 90, por los 50, 40, 30, 20, 10 y así. Correcto. Sí. Eso también puede ser muy difícil de desarrollar y de trabajar, ¿o no? Sí, por eso es que yo trabajo justamente ahí, digamos, o sea, y por lo menos mi postura, digamos, cómo trabajar las personas para abrirse, y no es, a ver, salir un poco del modo mental de competencia, ¿sí? Y entrar en un modo de colaboración, que es escuchar más, conversar más que ser el que toma las decisiones y tener siempre la verdad. Eh, entonces, mi invitación en el proceso de coaching y mentoría es cómo me muevo hacia la colaboración desde la perspectiva de liderazgo, desde de la perspectiva de la gestión personal, desde la perspectiva de la gestión de equipos, desde la perspectiva de gestión de emprendimiento. O sea, cómo busco espacios de colaboración, genero espacios de colaboración. Es cierto lo que tú dices, que al principio la praxis de la colaboración es más pequeña, más reducida geográficamente o por intereses. Pero si se instala, por así decirlo, el ADN de la colaboración, por lo menos mi apuesta, eso debiera ser rizomático, debiera empezar a crecer sin necesidad de que haya una estructura de crecimiento, sino que ya va a crecer porque va a ser fértil el crecimiento. Es como tú, no sé, el rizoma, ¿sí? La maleza. La maleza no tiene un centro, sino que crece en forma, comillas, caótica, pero tiene una estructura de crecimiento. Absolutamente. ¿Sí? De hecho, la teoría del caos plantea eso. Exactamente. Ahora, desde ese punto de vista, ¿cómo sientes tú que funciona el empresariado chileno? Chile todavía tiene pocas empresas B, tiene pocas empresas colaborativas y siempre se establece o tiende a establecerse, porque la sociedad también tiende a establecerse como una estructura jerárquica, Así es. donde, qué sé yo, dependiendo incluso de dónde vivas, qué características tengas, hasta físicas en realidad, se valida o no valida a una persona. De acuerdo. Estoy pensando en Chile, no, Sí, no sí, sí. me atrevería a mencionar el resto del mundo, digamos. ¿Cómo se puede, cómo se puede trabajar con esta estructura sociocultural que además, como tú bien decías, porque tú hablabas de cambiar el ADN o de establecer otras dimensiones adénicas, cuando esto está absolutamente incorporado en el ADN? O sea, lo vemos constantemente y no lo vemos solamente, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Colombia, para el plebiscito por la paz, o sea, imagínate, plebiscito por la paz, votó en contra de la paz. Así es. O sea, ganó la no paz. Así es. Que es sorprendente. Es sorprendente. O sea, uno lo que quisiera en la vida es que hubiera paz. O sea, uno lo que quiere, uno lo que aspira es una dimensión pacífica. Se hace un plebiscito para fortalecer la paz en Colombia y pierde. Ujú. Y pierde. Ya, ¿qué pasa ahí? Porque ya estoy poniendo el ejemplo en Colombia, pero de verdad uno podría extrapolar esas dimensiones, te ponía el ejemplo de Bolsonaro, perfectamente a Chile, Correcto. donde nosotros también adénicamente funcionamos con criterios muy individualistas, absolutamente concentrados, muy edadistas, por así decirlo, con una especie de culto a una juventud rara, porque en el fondo es como un culto a una juventud rara, porque también menospreciamos a los jóvenes, queremos ser jóvenes, parecernos jóvenes, pero parecemos peces globos en general. Eh, raro, rara la situación. Sí, pero mira, mi experiencia, y aquí voy a hablar de Por favor, pues, N si tú- igual 1, digamos, claro. ¿ya? Yo he tenido la oportunidad y el privilegio de, y respondiendo a lo del empresariado, me ha tocado empresarios, porque son emprendedores, son startups, pero en definitiva son empresarios. Sí, ¿ya? claro. Que su aproximación es completamente diferente. Incluso llega a ser sorprendente para mí mismo, digamos. Ya. ¿Ya? O sea, estuve trabajando con unos que trabajaban en una plataforma tecnológica y querían expandir su propuesta a nivel de Latinoamérica. Partimos estudiando México, bueno, y encontramos un proveedor que hacía cosas muy parecidas, con algunas diferencias, que lo que hacía el emprendedor chileno. Y estos muchachos, en lugar de decir, ok, tenemos que ir a México a competir, llamaron por teléfono, se juntaron con los mexicanos y hicieron una alianza. Y se demoraron 3 semanas
en establecer las condiciones, los contratos, etcétera, digamos. Pero su primer movimiento fue decir, oye, el mío era competir. ¿Cómo competimos con ellos? El de ellos fue cómo colaboro con ellos. ¿Sí? ¿Cómo nos asociamos? Si ellos tienen el mercado, son mexicanos, están allá, nosotros aportamos con esto, ok, listo, definamos cuál es el mínimo común denominador, cómo multiplicamos esta propuesta. Y hoy día son una empresa exitosa aquí, en México, y que se está expandiendo. ¿Cómo? A partir de la colaboración. ¿Y de dónde nace esa colaboración? De lo que las personas creen. ¿Sí? Porque mi primera visión es decir, oh, hay una competencia que hace lo mismo. Vamos a ganarle, vamos a destruirle, vamos a tener una mejor propuesta de valor. A mí, te lo digo con mucha honestidad, mi lógica era competitiva. Hasta que ellos me dijeron, no, pero ¿por qué vamos a competir? Sumémonos. Pero Entonces lo veo. No, estoy muy de acuerdo. Pero esa lógica que se da en este ejemplo que me pone, no sé si es la norma. Porque efectivamente yo diría que la norma, incluso, ¿cómo será todo lo que nos sorprendió? Porque, a ver, porque la competencia y la libre competencia, por lo menos como se entiende en Chile, es ponerle el pie encima al otro. Es competir. Exacto. Pero Competir es ganar. Claro, pero es muy loco, porque fíjate que cuando uno ve deportes que no estoy pensando en el fútbol, porque el fútbol ya ha derivado en espectáculo, ha derivado en otra dimensión, digamos. Pero cuando uno ve deportes, uno ve las Olimpiadas, uno ve que una persona está dispuesta incluso a perder para apoyar a un competidor que tiene un calambre. Correcto. O está dispuesto a compartir su premio. Correcto. Con tal de ensalzar el deporte. Hay una dimensión distinta de ciertos deportistas que de verdad a uno lo han sorprendido. Y de los emprendedores, y de los gerentes, los absolutamente. líderes. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es que también nosotros tenemos una fantasía muy particular de cómo se estructura la competencia, donde la competencia es yo te jodo. Sí. O sea, la competencia es, que puede ser no colaboro, pero la competencia es yo te jodo, sí. Yo te destruyo. Es el león persiguiendo a la gacela, digamos. Sí. Completamente. Sí. Y es muy sorprendente. Y desde ahí se construye una cosa muy rara. Entonces, lo que quiero en realidad que pensemos, tenemos que hacer una breve pausa, pero que pensemos en definitiva si nuestra sociedad, si estos ejemplos se pueden maximizar y transformarse efectivamente, como tú lo decías hace un rato, Roberto, en el elemento adénico de la sociedad, o siguen siendo las excepciones que confirman la causa. No me conteste porque tengo que hacer una pausa. Y volvemos inmediatamente con más de lo personal político, acá por supuesto por las pantallas de Telex. Vamos y volvemos. Bueno. Muy bien, ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de lo personal político y estábamos justamente, estamos conversando con Roberto Hernández que él trabaja, ya lo explicó, no es coach motivacional, pero estábamos hablando también de elementos de la sociedad que son tremendamente complejos y nos habíamos focalizado en esta sociedad hipercompetitiva en la que vivimos, donde en definitiva siempre se está pensando en poner la pata encima al otro. Y es muy loco porque creemos que esa es la competencia. También funcionamos con ese discurso. Correcto. Y yo te ponía el ejemplo incluso del fútbol, porque el fútbol ya está en ese discurso. Así es. O sea, evidentemente funciona en ese registro, cosa que no pasa con otros deportes, o con otros deportistas más bien. Llama la atención esto. Y ahí entrábamos un poco en el ejemplo que tú me decías, porque yo te decía, bueno, ¿será la excepción que confirma la regla? ¿O cómo hacemos para que esa excepción que confirma la regla sea la regla? Porque ahí hay un trabajo más complejo, donde además yo asumo absolutamente la culpa mediática, que fortalecemos constantemente la idea de la competencia a ultranza, el destruir al otro, el denostar, y de hecho incluso hay teorías que hablan de cómo se construye mediáticamente un enemigo. Así constantemente. Así es. Se fortalece una cierta idea. ¿Cómo vamos en contra de eso, digamos? Porque tú decías que hay grupos pequeños que están haciendo otras cosas, pero... Sí, o sea, no sé el cómo, ¿ya? Por lo menos yo me la juego en mi praxis, en el coaching, en la mentoría, a impulsar en esa dirección, porque es lo que yo creo, ¿ya? Incluso dentro de las mismas organizaciones, no necesariamente los puros emprendedores que quizás están a la vanguardia, o los grupos de interés, o los grupos de terapeutas que a lo mejor están en otro juego, digamos, pero sino que dentro de la organización. Pero efectivamente hay una tensión, ¿sí? Hay una tensión entre el modo competitivo
y el modo colaborativo, el modo competitivo que empieza a tratar de controlar todo para poder ganar siempre. Por lo tanto, el control a veces pasa por negar al enemigo, pero los efectos que uno ve sociales, medioambientales, económicos, están a la vista. ¿Sí? No es que hoy yo, no sé, no se puede comparar un modo con otro. Entonces decir, oye, mira, estamos destrozando el planeta, ¿sí? Estamos destrozando la sociedad. ¿Por qué no buscamos una opción distinta? ¿Sí? ¿Por qué no nos abrimos a escuchar más, a colaborar más, a conversar más? Conversar, como decía Maturana, ¿ya? Yo creo en la realidad a partir de conversaciones. Bueno, cambiemos las conversaciones para crear una realidad mejor. Ese es mi juego, ¿ya? Yo no sé si da resultado, ¿ya? No lo puedo garantizar, pero es lo que yo creo, ¿ya? Yo trabajé en el mundo corporativo, trabajé en una empresa como Coca-Cola, ¿ya? Que es altamente competitiva, líder en muchos aspectos, pero también había un germen que tenía que ver con estar abierto a la incorporación de nuevo talento, a la incorporación de la mujer, etcétera, ¿ya? Para moverse en una dirección. No sé si será el mejor ejemplo, pero en mi experiencia personal, yo creo que es posible. Y por lo menos yo me la juego ahí, ¿sí? Ahí hay un elemento interesante porque efectivamente tú me dices que te la juegas ahí y es muy válido y muy loable y muy respetable además. Pero me pasa porque tú decías que había que hay hechos que son absolutamente comprobables. Pero una de las cosas que se han fortalecido este último tiempo es la validación de la noticia falsa, de la famosa fake news. Correcto. E incluso en comunicación se habla de la posverdad porque se habla de estas noticias que si bien no tienen ningún asidero de realidad, lo que hacen es gatillar en el receptor, en definitiva, un rasgo emocional que hace que crea esto a ultranza. También se ha estudiado y ya se tiene nombre, digamos, el famoso efecto Mandela. Así es. Donde una mentira, en tanto se reitera y se establece, termina siendo una verdad. Correcto. Es sorprendente la cantidad de gente que niega realidades en el mundo hoy día. Yo te ponía el ejemplo de este plebiscito por la paz que se perdió en Colombia. Y una de las cosas que también ya se está incorporando, incluso en la academia a estudiar, es cómo se desarrolló esta negación a la paz a partir de las mentiras. El Brexit, la salida de Inglaterra, que además a Inglaterra le ha costado muchísimo y de hecho una crisis interna, económica y política brutal, se constituyó a partir de mentiras. Y eso también se está estudiando. Entonces, no es decir solamente, mira, la realidad se comprueba esto cuando tenemos mentiras que están validadas emocionalmente de forma constante y que además la gente está dispuesta a creerlas a pie juntillas. O sea, tú le puedes decir, te voy a poner un ejemplo en Chile. Hace un tiempo atrás, no recuerdo quiénes decían que la expresidenta Bachelet no era médico. Y lo decían, lo decían, y lo reiteraban, y lo reiteraban, y lo reiteraban. Tanto fue que la Universidad de Chile mostró el título de ella. La Universidad de Chile. Sí. No fue Juanito Pérez que inventó un título y sacó un cartón. No, la Universidad de Chile sacó un comunicado diciendo la señora Michelle Bachelet, más allá de se dedica o no a la medicina, es médico. Por lo menos estudió y es titulada. Y aquí tenemos la prueba. La gente no lo creyó. Hubo gente que no lo creyó. O sea, no le cree a una institución como la Universidad de Chile. Ni siquiera voy a decir si le cree o no le cree a la expresidenta. Correcto. No le cree a la Universidad de Chile. En Estados Unidos, dado que Trump decía que Barack Obama no era estadounidense, el registro civil, digamos... Tuvo que sacar un comunicado. Hubo gente que no cree. Exactamente. Que no cree. El registro civil, la institución de... Oye, Barack Obama nació acá, se fue criado acá, sí, su padre quizás no sé qué, pero el gallo es de acá, se crió acá, estudió acá, o sea... No, no es verdad. Sí, ¿Qué hacemos frente a eso? Porque, insisto, yo creo que es una tensión que tiene que ver, y la polarización que vemos aquí mismo, digamos, uno se mete en Twitter y la verdad... Brutal, brutal. Pero ahí tenéis miles de ejemplos de, oye, pero te estoy diciendo que... Claro, no es verdad, no es verdad, no es verdad, lo que tú me estás mostrando no es verdad. Viejo, lo viví yo, soy yo, no es verdad, no eres tú. O sea, hay gente que es capaz de decirte, no eres tú, tú no eres tú. Exactamente. Pero eso yo creo que es un síntoma más
de esta tensión entre algo que a mi juicio ya no es capaz de sostener la realidad, que es una estructura que está en desplome, que está envejeciendo muy mal, ¿ya? Que está generando daño, que está con un cáncer terminal, y una emergencia nueva de algo que no tiene una estructura clara, que es una planta nueva que está empezando a surgir. Y cada vez se polariza más. Es como, no sé, es como un niño y un anciano. ¿Ya? Cada vez son más distintos a medida que pasa el tiempo. Y esa es la paradoja. Mi opinión es tratar, o mi juego, es tratar de convencer, ¿ya?, de que los elementos de la colaboración, de la integración, de la escucha, del desarrollo personal, del yo sentirme bien, no solamente hacer las cosas bien, sino que sentirme bien, sentir que genera un impacto positivo en el mundo, sentir que contribuye a la sociedad, aunque no genere ningún cambio radical en nada, Sí, te entiendo. hay que hacerlo, ¿ya? Entonces, cuando yo trabajo, tanto en el ámbito organizacional como en lo personal, es la evidencia lo que trato de mostrar. Mi experiencia cuando trabajo con algunos equipos, ya que cuando se mueven al espacio colaborativo, les sale mejor la pega, ¿ya? O sea, la simple pega. Tengo que sacar 100 cajas de clavos por esa puerta. Listo. Si entro en un modo de colaboración donde busco las capacidades individuales y las pongo al servicio de toda la organización, las 100 cajas salen con menos problemas, con mejor calidad, con mayor productividad, que es lo que busca, ¿sí? Pero además lo pasamos mejor. ¿Ya? Entonces, Claro, hay mejor onda, digamos. exacto, lo paso mejor, me siento mejor. No se trata de que nos volvamos amigos, pero no solamente saco las 100 cajas, que por lo que me pagan, sino que además lo siento mejor. Entonces, ¿por qué no abrirse a un espacio donde digas, ¿sabes qué? Tenés razón. ¿Ya? Acá lo paso mal, saco las 100 cajas, empujones, hay problema de calidad, impacto medioambiental, y acá lo mitigo, lo paso mejor, hago las cajas en menos tiempo, salen con mejor calidad, menor impacto. Para mí la opción es evidente, ¿ya? Ahora, el paso de un lado para otro es como cruzar una calle en India, ¿sí? Claro. No es trivial, ¿sí? Hay que tener coraje. ¿Ya? Yo tuve la experiencia de cruzar una calle en India. Le pregunté al tipo, ¿cómo, perdón el chilenismo, cómo crees que hacían para cruzar una calle de un lado para otro? Porque era un tráfico infernal, ¿ya? Con vacas. No habían dos líneas, sino que había múltiples líneas y lo que faltaba es que pasaran cosas volando, digamos. Y me decía, es súper simple. Tú defines dónde quieres llegar con claridad, levantas la mano para que todo el mundo te vea y caminas sin titubear, ¿sí? Y la gracia era no titubear, no caminar rápido, no caminar seguro, sino que no titubear. Porque en el minuto que tú vas con la mano caminando, todo el mundo te ve y decide cómo se va a adaptar a tu paso por ese lugar. Para mí fue un MBA que duró, ¿cuánto? ¿5 segundos? Cruzar una calle, 10 segundos, que me cambió la vida, ¿sí? Y yo me dedico a tratar de enseñarle a las personas eso. Define dónde quieres llegar. ¿Dónde quiero llegar yo? A una sociedad más colaborativa, más consciente, en toda la profundidad que eso significa, conectada con la vida, conectada con la naturaleza, restaurando lo que echamos a perder. ¿Cómo lo voy a hacer? Levantando la mano, a través de lo que estoy haciendo aquí, generando programas en Instagram, en YouTube, donde pueda mandar el mensaje y no titubear, no titubear, no titubear. Ojalá hasta llegar al final. Ese es mi plan. Y lo mismo puede ocurrir en la organización. Hay un autor que es capitalista, que nace en este modelo, Raxi Ciodea, que dice, oye, estamos en un escenario, ¿ya? Y no es reciente, donde la organización, la empresa, los malos de la película, ¿ya? Como los empresarios, tienen la mayor capacidad o oportunidad de transformarse en organizaciones de bienestar. Toda la gente está junta, ¿ya? No tengo que empezar a mover gente, está toda la gente ahí, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el juego? Es que yo tengo que a nivel de los liderazgos y de la estructura, decir, ok, voy a moverme en esa dirección. Muchas organizaciones se están moviendo para allá. Hay organizaciones que dejaron de tener gerencias de recursos humanos, ¿ya? Recursos, máquinas, y hoy día están avanzando hacia gerencias de felicidad. Hay un movimiento que va en esa dirección, ¿sí? La felicidad es distinta al recurso. Tú no eres una máquina lavadora, por lo tanto no te puedo tratar como un recurso. Sí, soy una máquina lavadora en mi casa. De platos. De hecho, entonces, no de ropa. Cuando alguien se preocupa en una organización de decir, mira, voy a tener una gerencia de felicidad, ya estamos en 3 pasos más adelante de lo que estábamos cuando teníamos una gerencia de recursos humanos. Cuando decimos nosotros ya tenemos una gerencia de personas, estamos 2 pasos en la dirección. Estoy de acuerdo. Y eso está ocurriendo. Estoy de acuerdo y de hecho
hoy día en países más desarrollados la gerencia de la felicidad existe y funciona muy Y aquí bien. en Chile también hay varias empresas que lo ¿Sí? tienen. Banco Estado, Excelente. Transbank. Me han costado a costa de los usuarios, pero bueno, ya ahí lo voy a dejar aparte nomás. Eh, Quiero volver un poco al ejemplo de India porque me parece que es un ejemplo muy importante, pero ahí hay algo que en la ecuación, por lo menos a mí me hace ruido. Eh, porque, porque hay un código que se maneja y eso es importante entenderlo. O sea, Correcto. claro, yo levanto la mano y el resto entiende el código. Correcto. Y eso permite que yo tenga claridad para dónde ir y no hay alguien que cuando yo levante la mano diga, a este gallo quiere que lo mate. O alguien que diga, a este gallo quiere que lo atropelle. Exactamente. O a este gallo quiere que en realidad, no sé, pues, le tiremos una vaca encima. No. Se entiende aparentemente, por lo que tú me estás explicando, que si alguien levanta la mano, tiene claro el destino, simplemente el resto de alguna u otra Se manera ajusta. va a configurarse de tal forma que ese destino se establezca de manera clara. Correcto. Y ahí quiero volver a un Pero, elemento que... ¿puedo hacer una...? Sí, por favor. Fíjate que ese mismo día que yo aprendí a cruzar una calle, Sí. que fue un día transformacional, de vuelta, porque estaba en Varanasi, de vuelta, en un tuk-tuk, ¿ya? Con un tipo adolescente, enojado con el mundo, con su rol social, lo único que quería hacer otra cosa, enojado, Ya. ¿ya? Y manejan rápido, qué sé yo. Yo le pregunté cuando llegué al hotel, ¿cómo hacen para no chocar? Y me dio la mejor respuesta que he escuchado en mi vida. Adolescente, enojado, en India, frustrado, me dijo, me quiero tanto a mí mismo que respeto al otro. Y sé que el otro se quiere tanto a sí mismo que me va a respetar a mí. Ese es otro modelo mental. No digo que haya que hacerlo, pero te da luces de que primero el movimiento es, yo me quiero y voy a respetar al otro porque me quiero y estar seguro de que ese código, como dices tú, el otro también lo tiene instalado. ¿Sí? Que el otro se quiere Claro. y me respeta. Ahora, obviamente, en una sociedad como la que estamos, y que más encima nos da a cada rato portonazos, perros que te muerden, se caen los estadios, ya se roban las plata, en fin, que te está permanente. La confianza, incluso en ti mismo, puede ser afectada de tanto decirte, oye, estás enfermo, te vas a enfermar. ¿Sí? Ya, pero es que ahí quería llegar, Roberto, porque de alguna forma, si yo manejo el código, y lo respeto además, porque eso es lo otro, hay gente que maneja el código y no lo respeta. O sea, y pasa también mucho en Así es. ciertos países, en ciertas sociedades. Pero si yo manejo el código y lo respeto, evidentemente entiendo que es una frase que a uno le enseña muchas veces, mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, que es un poco lo que te dijo este joven adolescente en India. Correcto. O sea, él tenía claro que se quería, pero como se quería, no iba a transgredir nada que Iba a respetar al otro. iba a respetar al otro, porque es la forma de cuidarse y cuidar. Exacto. Tú mencionaste hace un ratito a Maturana y dijiste una cosa que me parece muy importante que tiene que ver con los cambios de relato. Hablaste de cómo Maturana planteaba la idea de que en definitiva el relato, lo que se decía era también lo que permitía cambiar finalmente, ¿no? Yo no veo cambios de relato en Chile. Yo quiero salirme de la India, quiero volver a Chile. De acuerdo. Y yo no veo cambios de relato. Es más, yo veo consolidación del relato. Es muy sorprendente. Tú hoy día, por ejemplo, a mí me tiene impactado la cantidad de personas que dicen que generan contenido y resulta que generar contenido es cambio de relato, pues generar contenido. Correcto. No es poner cualquier pelotudez al aire, por ejemplo, o decir cualquier pelotudez. Eso no es contenido. Correcto. O sea, yo puedo decir aquí una barbaridad del porte de un elefante y eso no es un contenido. Correcto. Es decir una barbaridad del porte de un elefante. Sí. Punto. Ahora, claro, esa barbaridad puede terminar transformándose en contenido porque permea al receptor y el receptor va a decir, entonces de esto se trata. Yo puedo andar por la vida diciendo barbaridades y hablando pelotudeces porque Sí, también. Y finalmente terminas armando ese contenido. Ese Correcto. contenido vacío termina siendo un contenido. Sí. ¿Cómo hacemos el cambio del relato? ¿Cómo hacemos para que yo levante la mano y el código se entienda y pueda cruzar? Porque ahí hay una cosa mucho más sutil, mucho más compleja, y tú lo has mencionado, y yo también aquí lo he mencionado, que tiene que ver, por ejemplo, con medios de comunicación que se llenan de contenidos que no son contenidos y que terminan siendo contenidos. Traten de entenderlo ustedes. Les juro que yo sé lo que dije.
Ustedes verán si lo entienden o no. Con una educación también que fomenta la competitividad a ultranza, que niega la historia. O sea, de hecho, han sacado la historia, salvo ciertos colegios, generalmente pagados y muy bien pagados, el resto de los colegios, la educación pública, no tiene historia. Correcto. O sea, imagínate, Ujú. niegas la historia. O sea, ¿cómo voy a avanzar si no sé de dónde vengo? Y si no sé de dónde vengo, de verdad de dónde vengo. Sí. No de lo que me dicen las redes sociales, porque ahí también, si bien yo respeto mucho las redes sociales, también es un semillero de pelotudeces. Sí, no, sí, hay de todo. Es que a eso voy, pues Sí. hay de todo. Sí. Yo tengo que saber ocupar las redes sociales. Absolutamente. La responsabilidad empieza a ser personal. Claro, pero es muy jodido, porque, No, porque no un delegada, adolescente... y ese es el punto. Claro, pero es que pero un adolescente, por ejemplo, uno educa la responsabilidad. Sí. Entonces, imagínate si el adolescente solamente se educa por redes sociales sin saber cómo educarse. Es peligrosísimo. Así es. Así es. Por eso O sea, termina siendo un mono con gilet. claro, o un inventor de, no sé, pues de emprendimientos que a nadie se le habían ocurrido. O sea, ya las dos posibilidades existen, ¿sí? Pero de alguna Ese es manera el te punto. aseguro que hay una guía para el que emprende posibilidades que ni siquiera sabía que existen. Te aseguro que hay instancias más contenedoras que solamente limitarse a la red social. Estoy de acuerdo, pero yo creo que, o sea, coincido contigo, la educación es clave. Es clave Ya. instalar desde temprano ya la voluntad del colectivo. O sea, me refiero al trabajar en el colectivo, entender el colectivo, poder colaborar, tener este win-win, ojalá instalado desde pequeño. Yo creo que hay instancias así. Creo que nos estamos demorando mucho en que la educación pública tenga esas características. No sé cuánto tiempo más va a pasar, O sea, al paso pero, que vamos, pero, parece pero que creo mucho. que ojalá nos movamos en esa dirección. Me encantaría trabajar a mí en el tema del mundo de la educación. Mi pareja trabaja en el mundo de la educación y su mensaje tiene que ver exactamente con lo mismo. O sea, cómo buscamos, o sea, cómo me hago cargo de lo mío, ¿ya? Para poder al menos transmitir cierta vocación de servicio y no voy a criticar a los profesores en eso, porque tienen No, horario, pues, qué sé yo, sí. yo no soy profesor, pero hay una desconexión, ¿sí? Hay una desconexión real en la sociedad y hay que trabajarla y hay que diagnosticarla y decir, ok, ¿qué hacemos? No qué hacen, ¿ya? No, pues ¿qué O hacemos? sea, ¿qué Claro. hacemos? Por eso me encanta el nombre de tu programa, porque lo personal, mi ámbito personal, se vuelve una praxis política. O sea, es así. ¿Eh? Pero fíjate que hay gente que no lo entiende. Lo vamos a hablar, eso sí, a la vuelta de la pausa, porque tenemos que hacer una breve pausa. Volvemos inmediatamente con lo personal es político. Acá, por supuesto, por las pantallas de Tex. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro último bloque de lo personal es político. Y seguimos obviamente conversando con Roberto Hernández. Bueno, hemos hablado en realidad como del humano y lo divino, pero siempre focalizado desde el trabajo que él desarrolla con empresarios, con startups y también con personas individuales, en función también de este cambio de relato. En el bloque anterior estábamos hablando también un poco de esta idea que plantea Maturana y que es muy interesante y que tiene directa relación con el ámbito de la comunicación. En una Correcto. era donde las comunicaciones son tremendamente importantes, pero parece ser que también se tienden a frivolizar esas comunicaciones como un ámbito potente. Entonces, lo que te decía, o sea, cualquiera te dice, oye, yo creo contenido. Ok, ¿qué contenidos crea? Correcto. Y cuando uno empieza a preguntar los contenidos, uno dice, ya. Pero bueno, sí, son contenidos finalmente. Son Así contenidos vacíos, torpes. Pero también vivimos en una sociedad que nos gustan ese tipo de contenidos. Ojo. En general, tenemos, yo lo he dicho muchas veces acá en el programa, tenemos canales de televisión, concretamente Televisión Nacional de Chile, que supone que es un canal público, digo se supone porque no lo es, pero que tuvo que transformar la cultura en cultura entretenida y finalmente sacarle incluso el nombre cultura y transformarlo en tarde entretenida. Así es. Porque parece ser que la cultura, para las personas que piensan la televisión, no es entretenida. O sea, no tiene la capacidad de entusiasmar, motivar pensamiento crítico, motivar análisis, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo. ¿Cómo vamos armando este cambio de relato? Era lo que te preguntaba yo al finalizar el bloque anterior. Y tú, claro, hablabas del nombre del programa, pero yo también te decía, yo conozco gente que no solamente no lo entiende,
que es capaz de, por ejemplo, yo he tenido acá personas que hablan muy interesante, maravilloso, que hablan de, qué sé yo, de animales, de cuidado, de maltrato animal, y hay gente que es capaz de creer que eso no es político. Cuando hay una ley que se llama Ley Cholito, Ujú. y he hablado con la persona sobre ley, y alguien te dice, oye, qué bueno que no estás hablando de política en tu programa. Y tú dices, "No". O sea, de verdad no hay entendido nada. Claro, O sea, ni siquiera, es más, volvemos a lo que te decía, no escuchaste el programa. de acuerdo. O sea, ni siquiera escuchaste a las personas que estaban hablando. Efecto Mandela. Exactamente. Escucho lo que quiero. Es tal cual. Me invento una realidad cualquiera. Claro. Da lo mismo. Mi marco interpretativo y a partir de eso Pero además le invento. descarto el otro. O sea, digamos. alguien puede decir, oye, qué interesante el entrevistado que tuviste que hablaba de coach y que vino vestido de rojo. Y yo andaba de rojo. Claro. Y uno dice, oye, pero es que, mira, te voy a mostrar la imagen. Pero si mira, se anda de rojo. No, no soy yo el que anda de rojo. No, pero él también anda de rojo. O sea, Sí, a mí me han sí, pasado ese tipo de cosas. sí, Te lo digo sí. honestamente. Me han pasado ese tipo de cosas. Sí, me pasan también. Ya, ¿qué se hace ahí? ¿Qué se hace ahí cuando Obama no es estadounidense, Michelle Bachelet no es médico, Mira, el Brexit tiene que salirse, la paz no es buena? Yo no tengo la respuesta, pero por lo menos el movimiento que yo creo que hay que hacer tiene que ver con lo que estamos haciendo aquí. O sea, Ya. aquí no estamos en este minuto en CNN ni en, No, no sé, no. ya, ni en Turner o... Estamos en TVX, en un espacio pequeño, ¿ya? Sí, Pero jugado al 100%, Sí. ¿sí? Al 100%. Aquí hay probablemente muchas diferencias de todo tipo, ¿ya? Incluso política y qué sé yo, pero es un espacio de colaboración, ¿ya? Es un espacio entretenido, un espacio seguro, un espacio profesional, un espacio de calidad. Tú y yo en este minuto estamos tratando de dar al máximo nuestro 100%, tratar de convencer a 2 o 5 millones de personas que están, pero ese es el movimiento. O sea, el espacio más personal, ¿ya? Entender de que lo que uno está haciendo siempre tiene un efecto político, o que lo político me afecta a mí, obvio. por lo tanto yo tengo que generar una opinión y moverme, lo cual no significa que yo me vaya a militar con No, una no, idea, no, no sino necesariamente. que No, para entender nada. de que tengo un impacto en la sociedad, Exacto. ¿sí? Y que ese impacto, en la medida que yo lo haga crecer, va a ser más o menos, no sé si relevante, va a ser siempre relevante, pero más profundo o más amplio, pero jugármela al 100%. De Es lo alguna que manera, haces tú. O sea, no sé, no estamos ganando varios millones de dólares por este programa, no tenemos, no sé, auspicio rimbombante, pero lo vamos a hacer con calidad, profesionalismo, con empatía, en un espacio que es tremendamente profesional. Ese es el juego. Y ese juego puede ser reproducido gracias a la tecnología en muchas dimensiones, ¿sí? No solamente redes sociales. no, no, ¿ya? no, no entiendo. Sí. Ahora, la conciencia de ser agente de cambio, porque en definitiva eso es ser un agente de cambio social. Así es. ¿La así es. conciencia de ser agente de cambio existe o no existe en las personas? Porque ser agente de cambio no es ser un influencer. No, Muchas veces ser un No. influencer es justamente es perpetuar lo mismo que se ha hecho siempre, correcto. pero con la idea del yoísmo. Mira que soy lindo yo, mira qué interesante lo que yo digo, mira qué interesante Correcto. cómo me he visto, mira qué interesante lo bronceado, lo no bronceado que me veo, etcétera, etcétera. El influencer no es un agente de cambio, el influencer es un objeto de consumo. Ser agente de cambio es bastante más complejo. De acuerdo. La conciencia de ser agente de cambio, ¿cómo la podemos incorporar? Tengo que hacerte un comentario en todo caso. Acá piensan todos exactamente igual. No, aquí no hay diversidad. No hay. No, no. Está no, suspendida, Pancho. está suspendida la diversidad. No hay diversidad en este canal. Ya. Ahora, habiendo dicho eso, ¿cómo se hace para los agentes de cambio? ¿Cómo se hace para potenciar un agente de cambio? Yo creo que en la analogía del cruzar la calle en India tiene que ver con levantar la mano. Pero ahí necesito el código. Es exactamente, pero Necesito en algún minuto levantar la mano. que alguien... ¿Sí? Ya, pero yo necesito que alguien Y sepa que cuando levanto la implementar el mano... código. No hay que atropellarte, no No hay que significa que eres un es que a eso target, voy, sino a eso que es voy. algo que tienes que evitar. Pero eso insisto, es la caminata, es la praxis, la experiencia, y hay que seguir. O sea, yo puedo cruzar la calle en silencio, ¿sí? Sin que nadie me vea, ¿ya? Ya. Y probablemente la pueda cruzar, me va a costar un poco más, pero es como la visión monástica. Yo voy a hacer un agente de cambio desde un espacio monástico en Bután, en un monasterio. Yo no creo en eso, ¿ya? Yo creo que No, sí, yo tampoco, en realidad, imagínate. yo creo que el espacio de cambio se da en lo cotidiano. Obvio, ¿sí? se da en la sociedad. Y digamos. parte desde el minuto que me levanto y cruzo a comprar el pan y los huevos para hacerme el desayuno,
hasta que estoy en un taller, o estoy en un programa, o estoy en mis redes sociales, etcétera. O sea, hay un relato permanente que uno tiene que sostener, ¿sí? Y que siento que es una responsabilidad. Ahora, no todos la quieren, ¿ya? Y está bien que no todos la quieran. Pero sí todos son agentes de cambio. Todos O somos son agentes de, de perpetuar el no cambio. O de no cambio. Claro. Que en definitiva también es una energía Y eso, que hay que y eso poner. es lo complejo. Exacto. Porque finalmente a mí hay muchas personas que se establecen, te ponía el ejemplo de los influencers, que hoy día hay muchos influencers, y que probablemente creen ser agentes de cambio alguno de ellos, y en realidad son simplemente perpetradores de una sociedad de hiperconsumo. Y además se autoestablecen como objetos de consumo. Es muy sorprendente. Así o sea, es. y además viven en función de qué tan consumibles son. O sea, qué tantos likes tengo, qué tantos seguidores tengo, qué tanto no sé qué. Es muy sorprendente. O sea, así es. entonces, de agente de cambio, nada. Sin embargo, pueden llegar a creer que son agentes de cambio. Claro. Ojo, yo quiero decir que en todo caso yo no tengo nada en contra de la gente que está orando perpetuamente, pero personalmente creo que es poco lo que hacen. Quizás a nivel de vibracional puede que la cosa cambie, no tengo idea. Yo ahí ya entro en otras dimensiones que no manejo. Pero yo me la juego por tratar de ser un agente de cambio. Yo. Ya. ¿Sí? En mi, no sé, coaching con un ejecutivo, con un gerente, en una mentoría con un emprendedor, trato de hacer lo que hago, no solamente desde la óptica de que quiero que tu negocio le vaya bien, sino que quiero que a ti te vaya bien y que haya una integración entre las dos cosas. No es simplemente el resultado cuando trabajo con un líder, sino que también cómo genero un nuevo liderazgo, cómo genero impacto en el medio ambiente. Está siempre en mi... Y trato de influenciar. Hay gente que es alérgica a eso. Hay gente que te dice sí, dentro de un oído sale el valor. Sí, claro. Entonces dices, es que tiene sentido. ¿Cachai? Tiene sentido, no lo había visto. Hay otro que dice que, al contrario, está mucho más activo que yo en lo que estoy haciendo y yo voy a aprender, voy abierto a la experiencia. No digo, no, yo lo sé todo y te voy a enseñar cómo hacerlo. Yo me considero un ignorante permanente, un aprendiz permanente, pero tengo una dirección. Yo trato en mis redes sociales, estoy partiendo esta semana con un programa que se llama Una Buena Conversa con W, ¿ya? Porque creo como Maturana que si yo cambio la conversa, Sí, cambio claro. la realidad para mejor. Entonces quiero tener conversación con gente inteligente, quiero estar en espacios de conversación, me encantaría tener un espacio de conversación así como un late para mí, ¿ya? Pero es lo que yo quiero. O sea, yo creo que la conversación es clave hoy día. ¿Qué es la conversación? Mirar al otro, escucharlo, entender su marco interpretativo, estar de acuerdo a veces, no estar de acuerdo a veces, ¿ya? No cancelarnos mutuamente. Si tú estás equivocado, ¿ya? Yo no, o yo estoy equivocado, tú sí. No, es como esta danza que es conversar, que es darle vuelta a la vida, ¿ya? Y escucharse. Exacto. Escuchar, entender, acordar, negociar, seducir. Son palabras, no sé, que tienen que ver con las emociones. No tiene que ver con que yo tengo la razón y esto pesa 5 kilos y lo de allá 5,2, por lo tanto, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con un espacio que es más líquido, ¿ya? Mucho más líquido, bueno, y hay que navegarlo, ¿ya? No es sólido. Bauman. Sí, no, Bauman, absolutamente. ¿Cómo nos movemos, ¿ya? En la dirección de entender de que somos más líquidos? Y que, por lo tanto, la forma de gestionarnos nosotros, como líderes, la organización, el emprendimiento, la sociedad, también tiene que ser más líquida, ¿ya? Yo antes, cuando movía ladrillo, claro, puedo tirar el ladrillo, puedo tirar la pelota y no va a cambiar de forma. Hoy día yo muevo un recipiente, un vaso de agua y voy a derramar la mitad. Sí, claro. Entonces tengo que movilizarlo de una forma distinta. Tengo que empezar a entender mecánica de flujo, ¿ya? Exacto. Más que mecánica de sólido. Exactamente. Lo que no es líquido en este programa es el tiempo. Sí. Ahí ya estamos en el sólido. tiempo. Mira, no sé si es sólido, pero es el que es. Y ya se nos acabó el tiempo. Roberto, un millón de gracias por haber estado hoy día con gracias a ti, nosotros. un gusto, un placer realmente. Y qué bueno que estés, además, que seas parte también de TVX, así que pero aportar. mucho con éxito buenas ahí. Conversas. Excelente. Nosotros nos vemos, por supuesto, en un próximo programa y sigan, obviamente, la compañía de TVX. Chao, chao.